Shalom Ubrajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Bueno, hoy Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 23 del tratado de Rosh Hashanah. Vamos a comenzar una nueva Mishnah y vamos a ver dos temas de manera general. Bien, y cada tema a su vez tiene varias cosas que estudiar y analizar. Bien, entonces, perdón un segundo, estoy ahí. Muy bien. Vamos entonces a comenzar ahí donde está marcado en amarillo, donde comienza una nueva Mishnah. ¿Y cómo lo dice esta Mishnah? Dice así, Barishoná, es decir, estamos hablando sobre el Eduta Jodesh, el testimonio de Rosh Jodesh. Cuando los testigos ya llegaron, ahora había que avisar a todo el mundo de que el Bedín había consagrado el mes. Entonces nos dice, Barishoná, al principio, Hayuma Sima Suot, ¿qué hacían? Se movían o se prendían antorchas. ¿Para qué? Para avisar a todo el mundo, la noche, luna nueva, todo está en oscuras. Yo enciendo una antorcha a las afueras de Jerusalén y esa antorcha se ve a kilómetros de distancia. Vamos a ver que no era una antorcha pequeña. Bien. Y así se iba avisando. Bien. Ahora, Mishekalkelu, Hakutim, cuando los Kutim empezaron a equivocar su camino, es decir, que hacían y venían a encender fuegos en momentos que no eran para equivocar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué hicieron? Ahí es cuando fijó el Betadín enviar emisarios para avisar a los habitantes de fuera de Israel que perdón, que el Bedín había decretado el Rosh Chodesh. ¿Cómo se movían estas antorchas? ¿Cómo se prendían estas antorchas? Dice, Meviin Klunsaot Shel Erez Arukim. Se traía unas vigas de Erez, de cedro, muy largas. Bekanim, y algunas cañas. Beatze Shemen, y ramas de olivo. Uneoret Shel Pishtan, y también se cogía tela de lino. Bekorej Bemishcha, perdón, Bekorej, y entonces que se ataba todo esto, ¿sí? Bemishcha, con un hilo. Veole le roshar, subía a la cabeza de la montaña. Umatzit bahen etaur, y encendía el fuego sobre esto, es decir, había puesto ramas de olivo que son aceitosas, y entonces tenía combustible, y toda la madera que había puesto ahí, y le prendía fuego. ¿Qué hacía con eso? Molij mevi, maleu morir, es decir, subía la viga y la bajaba, la llevaba para adelante y la traía, es decir, hacía este movimiento para que la gente que estaba a lo lejos viese el fuego, y no solamente viese el fuego, sino que veía el fuego que se movía. Bien, y esa era la señal de que se había decretado los juegos. Ahora, ¿qué pasaba después? ¿Hasta cuándo se quedaba moviendo esto? Roe es Javeró, hasta que veía a su compañero en la otra montaña que estaba haciendo lo mismo. Vejen, y de la misma manera, en la tercera montaña. Vejen, perdón, me he perdido. Bien, y así en adelante. Bien. ¿Y de dónde se movían estas antorchas? Mehara Mishra, primero, la primera posta era el Hara Mishra, que es el Monte de los Olivos, que está justo enfrente de Jerusalén. De ahí se iba a Har Sarteva, perdón, y de Sarteva le Grofina, y de Grofina le Javran, y de Javran a Bet Biltin, y de Bet Biltin no se movía de ahí la persona, los Zazu Misham, el Amolijo me vi maleo morir, sino que movía la antorcha hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo, hasta que veía toda la diáspora, todo lo que era Babel, vamos a decir así, vamos a entender ahora que la Gemara se refiere a la ciudad de Pumbedita, que era la primera ciudad que estaba a la vista fuera de la tierra de Israel, hasta que se veía que toda la ciudad se encendía. Es decir, ¿por qué? Vamos a estudiar que todas las personas subían a los techos de su casa
y encendían ellos también antorchas, y así se veía toda la ciudad como si fuese una gran hoguera. Muy bien, nos dice la Gemara. May mashma. ¿Qué entendemos de aquí? De nuestra Mishnah. De Masi'in Lishna Dikod Hu. ¿De dónde entendemos, cómo sabe nuestra Mishnah que el lenguaje o el vocablo Masi'in, ¿sí?, es un lenguaje que viene a hablar de quemar? Dice, Dichtiv, está escrito en el versículo, Vaisaem David Beanashab. Es decir, dice, Umetargeminan, y traducimos esto, Veokdinan David. Es decir, Okdinan es de prenderle fuego. Es decir, a los campos de los filisteos. Tanura Banan, enseñó a nuestros sabios en una vereita. El Masima Suot, el a la Jodesh. Dice la Gemara. Dice, en realidad solamente se movían las antorchas para el Jodesh Shenire Bismano le Kadesho. Es decir, para un mes que fue visto en su momento para santificarlo. ¿Qué quiere decir? Está hablando a priori, nos está diciendo que solamente se mueve para un mes Haser, un mes de 29 días. Es decir, que el Bedín santificó el día 29 y entonces en la noche de lo que sería el día 30 salían a prender esas antorchas. Bien, lo que vamos a ver ahora es que de las tres posibilidades que se podría hacer con la antorcha, ¿cuál es la que habría que hacer? ¿Cuáles son las tres posibilidades? O que se enciendan las antorchas solamente en los meses faltantes, o que se enciendan las antorchas tanto en los meses completos como en los faltantes, o que se enciendan las antorchas solamente en los meses completos. Bien, y vamos a ver el inconveniente de cada uno de ellos. Entonces, la primera opinión es que nos dice que se encendían solamente los meses faltantes. Veitema Masim, Leora y Buro. Y hay quienes dicen que se prendían las antorchas en la noche después del Ibur, después de que se había hecho el mes embolismal. Entonces dice, le membra de Ajaser Abdinan. Amale lo Abdinan. ¿Qué entendemos de aquí? Que para los meses faltantes se encendían las antorchas, pero para los meses completos no se encendían las antorchas. Pregunta la Gemara, Maitama, ¿cuál es el motivo? Llama Rabizera, dijo Rabizera, que será Mishum Rosh Chodesh Haser Shechaliyot Berev Shabbat. Dice, claro, esto es un decreto, ¿por qué? Por un mes faltante que cayó en Erev Shabbat, es decir, en viernes. ¿Qué va a pasar? Dijimos que se encendía al acabar ese día. Al acabar ese día, en la noche comienza el Shabbat. Entonces yo no puedo encender a la salida o al comienzo del Shabbat. ¿Cuándo voy a encender? A la salida del Shabbat. Entonces, la gente, ¿qué va a pensar? A lo mejor la gente va a pensar, a lo mejor, ¿por qué están encendiendo en Motzei Shabbat? Porque el mes fue malé, fue completo, y entonces por eso están encendiendo en su momento normal. No van a decir, era un mes faltante, pero como era Shabbat no pudieron encender. Entonces, por eso dice que será, hicieron un decreto sobre el mes, hicieron un decreto que solamente se encienda en los meses faltantes por causa de un Rosh Chodesh Haser que cae en Shabbat, en Erev Shabbat, perdón. Vema David, ¿cómo vamos a hacer entonces si cae así? Beafuke de Shabbata. Vamos a encenderlo en Motzei Shabbat. Día Marta Navid Nami Alma Atu. Es decir, porque si vienes a decir, ¿sí?, que hagamos también las antorchas sobre un Rosh Chodesh que tiene, que es un mes completo. Dice, Atu le mite. Es decir, puede llegar a ocurrir que la gente se equivoque. ¿Qué van a decir? Dice, van a decir, hambre hay. Es decir, este mes que pasó, Haseru, es un mes faltante. Hay de lo Avid Medmol. Y aquello por lo cual no encendieron las antorchas ayer. Mishum de lo Efshar, no podían. ¿Por qué? Porque era Shabbat. O Dilma, o a lo mejor. Malejo, a lo mejor es un mes lleno. Ubismano Abdu, y están encendiendo las antorchas en su momento adecuado. Entonces, preguntaremos a Belia, Ben Amale u Ben Haser. Dice, ¿por qué no encienden las antorchas tanto para los meses faltantes como para los meses completos? Para los completos como para los faltantes. Vejimikla, los Jodesh ver el Shabbat. Y si llega a ocurrir que santificaron el Rosh Jodesh en la víspera de Shabbat, lo le Abed Klal, que no enciendan antorchas del todo.
que van de lo abdinan, vemos de Shabbat, puesto que no van a encender las antorchas en Motzai Shabbat, abdinan amale, ve abdinan amale. Entonces, ¿qué? Y si el mes anterior era un mes completo, que cayó en Shabbat, entonces ahí hubiesen encendido antorchas en Motzai Shabbat. Entonces, de ahí, Medayade, la gente va a saber de Haseru que ese mes era faltante. ¿Y por qué no encendieron? Porque al ser faltante, entonces tendrían que haber encendido en Shabbat. Y como no pueden encender en Shabbat, entonces saben que al no encenderse en la noche de Motzei Shabbat, entonces el mes fue faltante. La Filuatu le emite, dice, no, incluso así se pueden equivocar. ¿Por qué? Hambre, van a decir, Hai Malehu, dice, no, en realidad este mes es un mes completo. Behai de lo abde, y aquello por lo cual no encendieron las antorchas. Itnuse hu de itnesu, ditnuse. Es decir, ¿por qué? Porque tuvieron un percance, la gente que tenía que encender las antorchas tuvo un problema. Rashi dice, ¿cuál es el problema? Bueno, pues estamos saliendo de Shabbat. ¿Qué se hace en Shabbat? Se come bien, se toma cosas placenteras, se disfruta de la comida. Y entonces a lo mejor la persona bebió demasiado vino y ahora está borracho y no se acordó o no tuvo la fuerza de ir a encender las antorchas en Moshe de Shabbat. Entonces pregunta la Gemara, Veleave Alma, Amale, perdón, Veloave da Haser Klal. Tercera posibilidad, dice, bueno, pues encendamos las antorchas solamente para los meses llenos y no para los meses faltantes. Responde la Gemara y dice, Abaye, Amar Abaye, Mishum Bitur Melaja, Leam Shene Yamim. Dice, no, no podemos hacer así. ¿Por qué? Por causa de que la gente tendría que dejar de trabajar por 2 días cuando es Rosh Hashanah. Porque si venimos a hacer las antorchas únicamente por los meses completos y no por los meses faltantes, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que los habitantes de fuera de Israel van a saber cuándo se santificó el Bedín, el mes, solamente en el día 31, cuando van a ver que están moviendo las antorchas. Y entonces tenemos que parar de trabajar 2 días por causa de la duda. ¿Sí? Es decir, Rosh Hashanah, primer día, segundo día, porque todavía no llegamos al día 31, no sabemos si el mes fue entero o no. Muy bien, ahora pregunta la Gemara. Ketzad ayu masim masuot. Es decir, dijimos, ¿cómo es que se hacía para encender esas antorchas? Dijimos, mebim, clonazot, vejule. Es decir, se traían vigas grandes de cedro. Ahora la Gemara va a entrar en una discusión o en una explicación de cuántos tipos de cedro hay en el mundo. Amar Rabiudá, dijo Rabiudá, hay 4 tipos de cedros. Se llaman Erez, el cedro, Catrom, Eshemen, Ubrosh. Ahora la Gemara trata de explicar cada uno de estos. Dice Catrom, ¿qué es? Amar Rab, dijo Rab, Hidra. Es decir, un árbol que se llama Hidra. De Rabbi Shila hambre, los sabios del Bet Midrash de Rabbi Shila dijeron que el Catrom es Mablina. Ambrele, Gulmish. Es decir, son diferentes tipos de árboles que los Mefarshim no saben identificar hoy en día. Muy bien. Ahora dice la Gemara, Upligue, esta era la opinión de Rabiudá. Ahora Rabiudá está en discusión con Raba Barrabuna. Llama Raba Barrabuna, pues dijo Raba Barrabuna, hambre, me perdí. Hambre, Berrab, dijeron en el Betamidrash de Rab, Asara mine arazim hen. Hay 10 tipos de cedros en el mundo. ¿Cuáles son? Perdón, ¿cómo lo sabemos? Veten Bamidbar, dice el versículo, y pondré en el desierto, y ahí menciona, Eres, Shita, Veadad, Veshemen, Asimba Araba, y pondré en la parte desolada, Brosh, Tidhar, Ut Ashur, Yahdav. Muy bien. Entonces, el versículo enuncia esos tipos de árboles, 7, bien, y todos los compara con el árbol, con el cedro, perdón. Dice, eres el cedro que aparece en el pasuk. Es el cedro. Ok, eres, no tiene más dificultad.
Arza. Ahora, Shita, ¿qué es Shita? El Shita es tornita. Tornita dice aquí que es el pino o el fresno. Ahora, Adas no tiene secretos para nosotros, hemos estudiado Masaje Tzuká. Adas es el mirto. Asa. Ahora, es Shemen, el árbol de aceite, dice aquí, es el afarsema, es decir, el árbol de afarsemón, que es una fruta de la cual se hacía aceite muy aromático. Brosh, que es el brosh, es el árbol llamado boj. Y tithar es shaga, el abeto. Teashur shorivna, es decir, es último, el teashur, nadie sabe, o los comentaristas no saben identificarlo, con un árbol que se llama shorivna. Pregunta de Gemara, Hane Shiva, espérate, tú me has dicho que hay 10, pero solamente hay 100, me has mencionado 7. Me estás tratando de engañar. Dice, Ata Rabdimi de Amar, Kiata Rabdimi Amar, cuando vino Rabdimi de la tierra de Israel, añadió y dijo, o si fue Alejem, añadir, o añadieron los sabios sobre estos 7 tipos de árboles, Alonim, Almonim, Almugin, es decir, Alonim son Butme. Es un tipo de árbol que se llama el Butme. Almonim, los almonim, dice balute, es decir, la encina. Almugin, quizata. El almugin que es el coral. ¿Sí? Ahora, y cadambre, quienes dicen otra versión de cuáles son los que añadió, dice aronim, que es el laurel, armonim con ain, que son el castaño, ve almugin y los corales. Dice arugim, are, armonim. Dulbe almugim quesita. Es decir, aquí estamos viendo de vuelta los nombres de esos árboles. Dice aronim son are, dijimos que eran el laurel. Armonim son los castaños, dulbe. Almogim quesita, es decir, son los corales. Ahora, ya que estamos hablando del coral, fijaos que dice, está hablando ahora de el río que va a salir de el Harabait cuando llega el Mashiach. Vetzi adir lo ya aviren, es decir, y el Tziadir, es decir, esa corriente tan poderosa, no vamos a atravesar. Amar Rab, perdón, dijo Rab. ¿Qué es Tziadir? Zo Burni, Gedolá, es decir, es un barco muy grande. Ejiabdu, ¿cómo van a hacer? ¿O cómo hacían para arrancar los corales, para sacar la madera del coral? Dice, Maitushit alfe gabre Bitresar, Yarge, Shata. Es decir, traían a 6.000 personas y trabajaban durante 12 meses de hambre, y hay quienes dicen que era diferente la cuenta. De hambre hay quienes dicen Tresar alfe gabre, Beshita Yarge Shata. Es decir, traían a 12.000 hombres durante 6 meses. Ahora, Betaanela, Jala, ¿y qué hacían? Ese barco, ese burni, lo llenaban de tierra. Y entonces, con la tierra que habían llenado, entonces el barco se iba hundiendo, hasta que tocaba fondo. Perdón, me he perdido. Muy bien. Jala, muy bien. Ad de Shachna, hasta que se apoyaba en el lecho marino. Ahora, ¿qué hizo? Benajid Baramore, Amorae, y venía un buzo, una persona experta en bucear. Atune de gitana, es decir, cogían cuerdas de lino que son muy resistentes, vejasita becatar lehu besfinata. Entonces, ¿qué hacía con esa cuerda de lino? Ataba una parte al coral y otra parte la ataba al barco. Y ahí que empezaban a hacer todos, venatle jala. Y entonces todo el mundo cogía esas 12.000 personas o 6.000 personas, empezaban a sacar la tierra del barco. Beshadu le barae. Y entonces, ¿qué pasa con el barco? Que el barco empezaba a subir, a flotar, y cuando tiraba para arriba, arrancaba el coral con el peso, por el efecto del empuje del agua. De cama
de Midlaya Akra, Umatia, Umahalif al-Had, Teren Bekaspa. Es decir, hemos dicho, y cuando el barco subía, arrancaba los corales. Ahora, fíjate la importancia de este coral, que era una madera muy, muy apreciada, que el coral Umahlif al-Had, Teren Bekaspa. Es decir, que por una cantidad de almoguín, de corales, se recibía 2 cantidades de plata, por lo caro que era. Muy bien, ahora dice, Tlat Parvata Hayavan. Había 2 puertos, en realidad había 3 puertos en la tierra de Israel, 2 pertenecían a, dice, Tlata Parvata Haviatan, había 3 puertos. Tarte Berroma, 2 pertenecían a los romanos, Dejad de Parsae, y 1 le pertenecía a los persas. De Berromai, aquellos que pertenecían a los romanos, Mascan Casita, que comercializaban con ello. Comercializaban con casita, es decir, hemos dicho coral. Ahora de Beparsae, los puertos de los persas, Maskenan Bemarganita, Bemarganillata, es decir, comercializaban perlas. Bien. Aquí está. Comercializaban perlas. Bemarganillata, Umicarie Parvata de Mashmehig. Y llamaban ese puerto el puerto del Mashmehig, es decir, del rey. Muy bien, ahora dice, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Koshita Beshita, Shinatlunohim Mirushalayim, Atia Kadosh Baruj Hu la Hazidan La. Es decir, cada árbol y árbol que los romanos, a ver si no es la culpa de los romanos, los no judíos, dice aquí. Bien, es decir, los que vinieron a destruir Jerusalén, cada árbol y árbol que se llevaron, ¿qué va a hacer Akadosh Baruj Hu? Lo va a restituir. A ti de Akadosh Baruj Hu le haziranle, lo va a devolver a Akadosh Baruj Hu ahí porque dice el versículo, Eten bamidbar eres shita. Es decir, yo voy a poner de vuelta en el desierto los cedros. Ven midbar, cuando dice midbar, el a Jerusalén, se refiere a Jerusalén, Sheneemar, Zion, midbar, hayata. Es decir, Zion, el monte del templo, se convirtió en un desierto. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, Kola no me Torah no me la da, todo el que estudia Torah pero no la enseña a otros, se la queda para él. Domele Adas Bamidbar, se parece a un Adas, a un mirto en el desierto. ¿Qué le pasa al mirto en el desierto? Aparte de que se marchita. Que nadie puede disfrutar de su aroma, tiene muy buen aroma, pero nadie lo puede oler porque está solo en el desierto. De la misma manera, la persona que estudia Torah pero no comparte sus conocimientos, está muy bien, es un mirto, algo muy aromático, pero nadie puede disfrutar de sus enseñanzas. Entonces dijimos, esto es en el Midbar. Y cada hambre, quienes dicen, Kola lo Torah, todo el que estudia Torah, o me la da y la enseña a otras personas, ahí donde no hay otros sabios, Dome lehadas mamidbar, se parece a la das en el desierto de Javib. Es decir, que cuando una persona está en el desierto y por fin encuentra un árbol de hadas, está muy contento, primero por un lado porque le va a dar sombra y por otro lado porque tiene buen olor. Entonces, por eso es apreciado. De la misma manera, esa persona que estudia Torah y la enseña, ahí donde no hay otros sabios, entonces es muy apreciado. Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan, hoy la hem leumota olam, shen la takana. Hay de los pueblos del mundo que no tienen forma de reparar sus acciones. Shenemar, como dice el versículo, tajata nehoshet avi zahav, tajata bardel avi kesef, tajata etzim nehoshet. Es decir, betajata banim bardel. Es decir, dice el versículo que en el momento en el cual se va a reconstruir el Bet HaMikdash, ¿sí? Los materiales no van a ser un problema. ¿Por qué? Porque dice, en lugar del nehoshet, del bronce, yo voy a traer oro. Y en lugar de la plata, yo voy a traer oro. Y en lugar de
perdón, Abizahab, Betajata Barzel, y en lugar del hierro, Abi Kesef, voy a traer plata. Betajata Etzim Nehoshet, y en lugar de las maderas, voy a traer Nehoshet, es decir, bronce. Betajata Banim Barzel, y en lugar de las piedras, voy a traer hierro. Ahora, Taja pregunta a Gemara, dice, está muy bien que ahora hayas hecho Teshuvah, pero Taja Rabbi Akiva Bejaverab, Maimevin, es decir, en lugar, ¿quién va a reemplazar a Rabbi Akiva y sus alumnos? ¿Qué se va a traer en lugar de ellos? Alejemu Omer, sobre ellos dice el versículo, Veniketi Dam Loniketi. Perdón, creo que me saltó una parte. Ah, no. Es decir, ¿cómo pueden ellos reparar si Rabbi Akiva y sus compañeros, que fueron asesinados por el gobierno romano? Maime bin, ¿qué es lo que van a traer en lugar? Alejemu Omer, entonces sobre ellos dice el versículo, Benikiti Dam Loniketi, es decir, que yo perdoné, pero la sangre que fue derramada, es decir, por Rabbi Akiva y sus compañeros, eso no lo voy a perdonar. Ahora, pregunta la Gemara, mi ayin ayum así masuot, mi bet biltin, es decir, ¿dónde empezaban a mover esas antorchas? En el lugar llamado bet biltin. My bet biltin, ¿qué significa bet biltin? El lugar llamado así. Amar Rab, dijo Rab. Ese es el nombre de la ciudad, Viras. Muy bien, estudiamos una Mishnah. Perdón, hemos pasado a Mudbet, donde comienza la nueva Mishnah. Ahí está. Perdón, todavía no es la Mishnah. Dice así, Mai Golá. ¿Qué significa? Que desde ahí veía toda la Golá. Perdón, no era aquí, Mai Golá. Entonces ahora sí le pregunta, ¿qué es la Golá? ¿A qué se refiere la Golá? Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, Pumbedita, es la ciudad de Pumbedita. Mai Kim Durat Esh, ¿por qué dice la Mishnah que era como una gran fogata? Dice, Tana, se enseña en una vereitá, en una Mishnah, o en una vereitá. Coleja de Had, Notela Buká, Belladó, cada uno y uno de los habitantes de Pumbedita tomaba una antorcha en su mano. Muy bien. Entonces continúa la cámara y dice, Shimon ben Elazar, me dijo Rabbi Shimon ben Elazar, a pesar de que Harim, Bekayar, Begader, Bejarboná, es decir, está dando los nombres de las montañas desde las cuales se avisaba con las antorchas. Y es decir, son estas cuatro montañas. Y cada hambre quienes dicen, Bene Ubeni Habo Kaime, es decir, que si tu hijo y mi hijo estuviesen aquí, Vika de hambre quienes dicen, Leah Giza, Leeres Israel. Es decir, de esta forma dicen también para la tierra de Israel. Ahora dice, de Hai Giza, Umar de Giza. Es decir, un sabio explicaba de una manera y el otro sabio explicaba de la otra manera. Amar Rabbi Yohanan dijo Rabbi Yohanan, ven colejas, dejad detrás de cada uno de ellos, Shemuná Parsaot. Es decir, si llegamos a una distancia de 8, perdón, entre las montañas y montañas, la distancia que las separaban era de 8 parsaot. Una distancia así, un parsá, son unos 4 kilómetros. Ahora dice, Bekama Habuleu, ¿cuántos había de ellos? Telatin Vetarten, es decir, había 32 parsaot en total de separación. Beha Haitna Tubahu. Pero este momento es mejor, es más propicio. Amar Rabaye, dijo Abaye, hasta tume istatum, lehudarke. Es decir, me dijiste que entre las montañas había 4 parsaot y hay 8 montañas, que quiere decir que lo que tarda es en leer todo. Es decir, todas estas montañas en total están separadas y ocupan una distancia desde la primera hasta la última de 32 parsaot. Dice, eso es mucho menos de lo que ocupa toda la tierra de Israel.
como dice aquí, Veaidna, tuba no, tuba abu, es decir, más de eso no había. Amar Valle dijo a Valle, hasta tume, hasta tu lehu darkai. Es decir, efectivamente, ante la tierra sí que cuadraba, pero que tras la destrucción del Betamigdash, Akadosh Baruj Hu ocultó los caminos. Y entonces, por eso, llegar lo que antes hacía en 30 minutos se alargó un poquito más. Ahora, Dichtiv, ¿cómo sabemos esto? La gen, hineni shach, sach, perdón. Darkeja basirim, es decir, que yo voy a preparar tu camino en las sirim, es decir, en una olla. Aquí dice, Darkeja basirim, es decir, bekotzim, es decir, con espinos. Ahora, por último, dice Ram Nachman Barishak Amar Meaja, Rabaja Barishak dice que se aprende de aquí. Dichtiv está escrito Netibote Iba, es decir, los caminos que se hacen para la Iba, es decir, Aklatun. Muy bien, para lo que se tuerce. Muy bien. Ahora dice la Mishnah. Ahora sí, tenemos una nueva Mishnah. ¿Qué pasaba con estos testigos que llegaban a Jerusalén? Dice, Hatzer Gadol Aitabe Jerusalén, había un gran patio en Jerusalén. ¿Y qué les esperaba a los testigos? Les esperaba un banquete. De esa manera les daba ganas de volver. Bien. Dice, Hatzer Gadol Aitabe Jerusalén, Ubet Yazek Haitani Kret. Y se llamaba Bet Yaizek. Vamos a ver ahora que hay una discusión sobre el nombre del lugar. Ulesham, Kola Edim, Mitkansin, es decir, todos los testigos se reunían en ese lugar, en ese Hatzer, en ese patio. Ubedin, Botkino Tamsham, y el Bedín lo revisaba ahí. Usudot, Gedolot, Hayu, Osim, Lahem, y se les hacía para ellos grandes comidas. Bishvil, Shayu, Regilim Labo. ¿Para qué? Para que las personas estén acostumbradas a ir. Es decir, cuando la persona llegaba del camino de varios días de marcha y estaba muy cansada, ¿qué le decían? Muy bien, ¿sabes qué? Aquí tienes algo para, me pasa. Para que puedas, es decir, ya que llegas a Jerusalén, por lo menos disfruta, bien, particularmente está hablando de cuando el Shabbat, como vamos a ver, bien, es decir, que se les autorizó salir del Tejum de Shabbat, pero solamente para llegar a ese lugar y estar en ese patio esperando. Entonces dice, Hatzer Gedolaita Yerushalayim, Ubed Yaazek Haita Nikret. ושם כל העדים מביאים בשבת לעתיד עדות לחודש עיון. Entonces, ¿qué hacían? Ahí se reunían todos los testigos para dar su testimonio sobre el Rosh Hodesh. Mitkansin, y se reunían ahí. Ubedin, Botkino Tamsham, y el Bedín iba ahí a verificar lo que decían. Usudot Gedolot o Simlahem, y se les hacía grandes comidas para ellos. Ishbir Shayu de Grim Labo para que se acostumbren a ir. Tebarishoná, los Zazin, Misham, Kolayom. Es decir, al principio nadie se movía. Bien. Itkin Raman Gamliel, al Paim Amá Lejol Ruach. Es decir, Raman Gamliel que dijo, ¿sabes qué? Estas personas que por lo menos fueron a testificar, no vamos a restringirles. Vamos a darle un mínimo de distancia que pueden caminar hacia cada dirección. Dice al Paim Amá, 2000 amot, es decir, 1 kilómetro. Ahora dice, Velo Elu. Es decir, aquellos que vienen a testificar Bilbao. No solamente ellos, el AF, sino que también incluso Haba'a Leyalel. Es decir, no solamente los que iban a testificar, sino la mujer partera que iba a ayudar en el nacimiento de un bebé. Abale Atzil Minadeleka, la persona que venía a salvar a la gente de una casa por un incendio. Se le permite, puesto que es Pikuach Nefesh, salir fuera del Tejún para ir a ese lugar. Un Minagayis, es decir, en cuanto al tema militar, un Minanahar, es decir, que se les permite salir fuera del Tejún para salvar a una ciudad o unas personas de el enlistamiento militar que pasaban los ejércitos y arrasaban con todo.
Umina Nahar, o de la crecida de un río, Umina Mapolet, o de un derrumbe, Elu, que Anshe, perdón, me he perdido, que Anshe Air, Yesh Laem, Alpaim Lejol Ruach. Es decir, ¿qué es lo que decretó Ramán Gamliel? Que estas personas que venían para testificar en la noche, al día siguiente sobre el testimonio de los Jodes, se les iba a considerar como habitantes de esta ciudad y que solamente después ellos iban a testificar y después iban a poder decretar cuando fue Rosh Jodes. Muy bien, dice la Gemara, dice Iba Leo, vinieron a preguntar, Bet Yaazek, ¿qué significa Bet Yaazek? Con Ain, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah. O Bet Yazek, Tnan, es decir, podría ser que se llame Bet Yazek. Es decir, tenemos Yaazek con Ain o Yazek sin Ain. Vamos a ver las dos cosas aquí. Estamos aquí. No, estamos un poquito arriba. Aquí. Aquí tenemos Yaazek, es el nombre del lugar. O Yazek sin la Ain. Bien. Entonces vamos a ver lo que nos dice aquí. Dice, ¿cómo le llamaban entonces? ¿Con Ain o sin Ain? Dice, Zazin, perdón, Barishonah lo ayudó, Zazin, Misham Kolayom. Es decir, al principio nadie se movía de ese patio durante todo el día. Ahora, ¿quién Rabban Gamliel? Hasta que vino Rabban Gamliel, el anciano, a decretar y a decir, Sheyehu alpai mamá Bechol Ruach, velo elu bilbad, el af jajama abale yaled. Es decir, no solamente eso, sino la mujer que viene a dar la luz y la persona que viene a ocuparse del que se va a enlistar, etcétera, etcétera, también tienen que dedicar su tiempo en ese caso. Entonces, dijimos, los testigos y los que vienen a salvar a la gente por el paso del ejército y el que viene a ver el tema de la crecida de un río o de una amapolet. Entonces estas personas son como los lugares de este mismo lugar que vinieron ahí. Y dice la Gemara, dice, Iba y Leo, vamos a poner una pregunta. Dice, Inbet Yazek Knan Mishnatenu. Si la Mishnah se va a llamar Bet Yazek con Ain, ¿sí? O Bet Yazek Knan, o se enseñó que se le llama Bet Yazek sin la Ain. Bien, entonces nos dice, Lishna me aliahi. Dice, en realidad es un lenguaje elevado, de algo bueno. ¿Por qué? Porque dice, Vaizakehu, Vaizalekehu. Bien. Que David tenía un Kerem, un viñedo, y qué pasó después, que le hizo un Vaizakeu, es decir, le hizo un cercado, ¿sí? Y lo trabajó bien en la tierra para que nadie entrase a comer de él. Muy bien. Dice, Odilma, Yazak, Lishna de Tzaharahu. A lo mejor está mencionando algún tipo de sufrimiento, algún tipo de desgracia. Quiere decir, como está escrito, Hu Asur be Bazikem. Es decir, está prohibido por esas esposas. Azikem, la misma raíz que la palabra azikonim, que son las bridas que compramos para atar a las personas. Muy bien. Ahora dice, Dilma tarte habu abitlehu. Dice la Mishnah. Dice la Mishnah. Ketzad botkin etaedim. ¿Cómo se hace para verificar a los testigos? Dice, Sheba se traía al primero. Rishon lebet din. Botkinoto Rishon Lirot im eduto Nejona. Es decir, primero que el Bedín le examine y después nosotros vamos a poner, perdón. Dice la Mishnah, me fui totalmente. ¿Cómo se verificaba los testigos? Al principio se verificaba al primero que venía, el primero. Y se hacía entrar
al más mayor de ellos, de esta pareja de testigos, y le decían, cuéntanos, que te la van a cómo viste la luna. Dice, Lifnea Hamá o Leajara Hamá, ¿la viste delante del sol o detrás del sol? Bien, es decir, vamos a entender que el sol hace una trayectoria de sur, perdón, sale por el este y va hacia el sur. Es decir, se mueve hacia el sur desde el este. Cuando llega el mediodía está en el cenit de su recorrido y a partir de ahí va hacia el oeste, pero dirigiéndose también hacia el norte. Bien, entonces nos dice así. Le preguntaban, ¿cómo viste la luna? Cuéntanos. ¿Sí? Lifnea Hamá o Leajara Hamá, delante del sol o detrás del sol. Litzfona o le aroma, hacia el norte o hacia el sur. Kama allá, ¿cuánto ya tenía de altura ese Vesubio que viste? Perdón. Es decir, ¿a qué altura viste la luna? Uleaín, ahí ya noté, y hacia dónde estaba inclinada la luna. Kama ya Rahab, ¿qué anchura tenía? A mí, mamá, si veía Lifne a Hamá, yo vi la luna delante del sol, lo amar velo clum, no dijo nada. ¿Por qué? Porque eso no es posible. Bien, ¿por qué? Porque sabemos que la luna no tiene su luz propia, sino que refleja la luz del sol. Entonces, cuando estamos viendo que la luna brilla, es porque está reflejando la luz del sol. No puede estar delante del sol porque no recibiría la luz del sol. Entonces, muy bien. Continúa entonces la cámara y dice, Bejarkaj, después de esto, Etasheni, Botkinoto, se verifica el segundo par de testigos, perdón, sí, a los segundos pares de testigos, de Inimseu, Dibreje Mejubanim, y se encuentra que sus palabras son lógicas, según lo que ya tienen en su mano como testimonio. Sheshenehem, Anu, Otam, Teshuvot, que los dos respondieron ya las mismas preguntas. Shebatku, Etarishon, cuando venían a interrogar al primero, Inimseu, Dibreje Mejubanim, si se encontraron que sus palabras eran adecuadas y bien dirigidas, entonces ¿qué hacían? Edután, Kayeme, seguía la fiesta, pero además iban a ser invitados a estar en el día. Ushar, Kola, Zugot y el resto de las parejas, ¿qué se hacía con ellas? Shoalim Otam, Rashay de Barim, se le preguntaba cosas específicas, lo Shayut Sehim Lahem, no porque los necesitaban a los niños para completar el miñano, etc. Ela, sino que de Shelo Yetzeu Bepaje Nefesh, para que no salgan ¿sí? con esos paje Nefesh, es decir, esos cubos de basura. ¿Sí? En la época Shemitah siempre esperamos a que todo se pudra o metemos a nuestro hijo, como ya dijimos antes. Entonces dice, ¿para qué se hace todo esto? Sheyu Regilim, es decir, que se estén acostumbrados, y no se preocupe España que ellos están acostumbrados. Dice entonces la Gemara, Janino, hemos estudiado que le preguntaron a los testigos si quieren como la alajá o según el sol. Dice Bekeshet y entonces para el arco iris, ¿cómo hace? Opa, perdón, un segundito. ¿Qué me pasa? Entonces lo que tratamos de entender sobre las dos preguntas primeras que se les hacía a los testigos, es decir, ¿dónde viste a la luna? ¿La viste delante del sol o detrás del sol? Si la viste hacia el norte o hacia el sur. A priori parece que son las mismas preguntas. Entonces dice, Hainu lifnei hamá, Hainu letzfona. Es decir, igual que estar delante del sol es estar hacia el norte. Hainu lejara hamá, y el norte es detrás del sol. Hainu lidroma. Es decir, perdón, y detrás del sol sería hacia el sur. Amar Abaye dijo Abaye, Pegimata lifnei hamá o lejara hamá. Es decir, la parte curvada que se ve de la luna está en dirección hacia el sol o en la dirección opuesta al sol. ¿Sí? Sheim, Amar Lifnea Hamá, porque si venimos a decir delante del sol, lo Amar Klum no dijo nada. ¿Por qué? Porque para que brille y se pueda ver, tiene que estar detrás del sol para que le lleguen rayos de sol. La Amar Rabbi Yohanan, pues dijo Rabbi Yohanan Meir, ¿qué significa lo que está escrito? Hamshal, Vapahad, Ose Shalom Imnomab.
Dice Meolam, los ratajamá, pegimá shel levana. Es decir, nunca el sol llegó a ver la pegimá. La pegimá es la parte curvada, ¿bien? De la luna. Veló pegimatá shel keshet. Y nunca el sol estuvo apuntando, o el arco iris estuvo apuntando hacia el sol. Es decir, la parte curva, sí, quedaba hacia el sol fuera. Ahora continúa y dice, Pegimatá Shel Livna, Shel Levana. ¿Cuál es el desafío de la joven? ¿Sí? Dice, Dejalsha Data al Levana. Es decir, que se vino abajo su pensamiento en cuanto a la luna. Ahí dice, Pegimatá Shel Keshet. ¿Cuál es ese Pegam del Keshet? Es decir, esa parte faltante que tanto, ¿sí? Dice Pegimatá Shel Keshet, la parte abombada del Keshet del arco iris debe apuntar hacia el banco. De Lol, Limbru, Obed Jamá, para que no vengan a decir los que sirven al sol, es decir, que hacen idolatría. Dice Gire Ka Meshadia. Es decir, ¿sabéis qué? Que el sol está apuntándonos con su arco y está tirando flechas. Bien, por eso es al revés. El arco está apuntando hacia el sol, por así decirlo. Ahora dice, Bekama Hayá Gaboa, Uleain Hayat Note. Es decir, también le preguntaban a los testigos, a qué altura del horizonte lo viste? ¿Y hacia dónde estaba apuntando? Dice, Tan Najada, un sabio viene a enseñar, Lisfona, de Rabanán Kayamin. Es decir, que el norte de los sabios sí que existe. Aval, y mamar, si venimos a decir, yo vi la luna, Lidrom hacia el sur, lo Amarklum, y no dijo nada más. En Yahol le Yotken, porque no se puede vivir así. Entonces pregunta la Gemara, Bretaña, se enseñó una veredita, Ifja, es decir, estudiamos lo contrario. Dice Lidroma hacia el sur, de Barav, Kayamim, sus palabras son mantenidas. ¿Por qué? Porque viaja hacia el sur. Litzfona, pero el que va hacia el norte, lo Amarklum, no dijo nada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. Dice, entonces uno dice que sí y el otro dice que no, dice loca, ya no hay dificultad. Dice, uno está hablando Kan, Beyemota Jamá, en los días de sol. Y Kan y el otro, Beyemota Keshamim, en los tiempos de la lluvia. Ahora, continúa la cámara. Perdón, hasta aquí vamos a llegar entonces. ¿Sí? Es decir, vamos a repetir esto. Último, ¿a qué altura viste la luna? ¿O estaba hacia el norte? Y no le dijo nada. Entonces, ¿qué dijimos? Que el canterano, que se llama Ken, y no dijo nada. Es decir, es como si no hubiese dicho nada, porque es imposible verlo así. Tania, Ifja, y aquí lo enseña al revés. Dice el hidroma de Barab Kayami, es decir, en el norte sus cosas se mantienen, todavía están ahí. Abal y Mamar siempre viene a decir Raiti, Etalebana, Litzfona, que yo vi la luna hacia el norte del sol. Lo Klum no vio nada, no dijo nada, porque no puede ocurrir esa situación en la que la luna esté por delante, o sea, más atrasada que el sol. Pero Kasha, no hay dificultad en esto. Kan, aquí, en la segunda vereita. Bimotajama, estamos hablando de los días de sol. ¿Sí? Es decir, que en el recorrido del sol es mucho más largo. Pero en el otro lado, en la vereita primera, estamos hablando de Bimota Keshamim, en los días de la lluvia, es decir, en invierno, donde los días son mucho más cortos. Y ahí, por eso, es más. Solamente se puede encontrar que se va a ver la luna nueva en el momento de la Shekiat Hamá. Y al haber menos fuerza del sol y más tiempo de oscuridad, entonces es más fácil encontrar ese momento. Hasta aquí nuestro estudio de hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y Bezrat Hashem, nos encontraremos mañana para continuar con la página 24. Discube Imsu Erev Tov para todos. Muchas gracias.